Muy buenas tengan todos. Como cada semana tenemos el privilegio de disfrutar y enriquecer nuestro espíritu. Y es así como se ha llamado este espacio, porque contamos con la maravillosa presencia del Padre Cosme, aquí presente. Muy buenas, Padre. Muy buenos días, Barbarita. Buenos días, tío David. Don David. Y hoy vamos a desarrollar Deja atrás tu pasado. Padre. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿Por qué deja atrás tu pasado? Como cristianos que seguimos las enseñanzas de la palabra de Dios, en este caso San Pablo en su carta a los Efesios nos marca con toda la enjundia que le caracterizaba. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Si nos despojamos de ese hombre viejo, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque el hombre viejo nos hace recordar un pasado, y más que recordarlo, nos esclaviza del pasado, nos hace vivir un pasado. Y si este fue glorioso, qué hermoso, ¿verdad? Porque tenemos un presente maravilloso. Pero si el pasado fue ignominioso, fue de fracasos, fue de malas decisiones, malas determinaciones, malos negocios, entonces hay que olvidarlo, porque ese pasado no nos va a traer paz, alegría, bienestar, nos va a traer incomodidades. ¿Y cuántas veces vemos a la gente que se deja esclavizar por el pasado? Un pasado que la tiene atada a que aquello que no le impide arrancar. Vive como en un presente continuo, pero de frustración, de amargura, de odio, de quebranto. Un presente que solamente le falta sumirse en la depresión, suicidarse y acabar con su existencia. Eso vamos a dejarlo porque nos hace mucho daño. Un cristiano sabe que la renovación en Cristo le trae nuevo aliento, le trae un nuevo tenor de vida, le trae una nueva esperanza que brilla en él. De modo que al vivir el presente sin el pasado ignominioso, es cuando nosotros de verdad estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios que quiere que vivas, pero que vivas bien. Dios que quiere que vivas y prosperes como prospera tu alma. Padre, cuando las personas se sienten frustradas, cuando no se logra, ya sea en el desarrollo amoroso, ya sea en el desarrollo económico, y se empiezan a afligir y afligir y afligir, como usted mencionaba, cortar, es como si se cortara un cordón umbilical de lo pasado, empezar a confiar, a creer, porque generalmente cuando esto sucede es que las personas se van alejando del sentir cristiano, del sentir de Dios, de Jesús. Entonces, enfocarse, tener optimismo y empezar a arrancar a partir de ese punto una nueva vida. ¿Entendí bien? Correcto. Cuando uno se corta con el cordón umbilical, de lo negativo, a vivir, por supuesto, una vida de independencia, una vida de libertad, una vida donde florecen los ideales, donde afloran los sueños, donde tenemos tanta pasión por el vivir que de veras el tiempo nos hace falta. En cambio, cuando se vive anclado en el pasado ignominioso, es cuando uno queda perturbado hasta sus facultades mentales. No tiene nada que hacer, no le encuentra sentido a la vida. La vida transcurre y nos convertimos en un vegetal. En un sufrimiento constante. Se deja de apreciar lo bonito, hasta lo simple, el ver volar una mariposa, el alimentar y limpiar nuestro jardín, cosas sencillas que nos pueden llegar a ser muy felices y llenar y dotar de lo que es el optimismo y la belleza, el colorido natural de la vida. Pero eso no se logra solamente con el deseo, se logra con la acción. La acción que da la gracia. Tú, cuando estás ya consciente de que te debes levantar y que el Señor está a tu lado para decirte: ánimo, hija, ánimo, levántate, sé sana. Pero si no le crees, quedas allí sentada, quedas allí viviendo tu vida como la has vivido siempre. En cambio, cuando le das crédito a la palabra de Dios, mis pecados me son perdonados. ¿Por qué? Porque el no vivir, el vivir sin vivir, es un pecado existencial que se traduce en desorden en tu vida. ¿Qué orden pueden tener esas personas donde no viven ni en el tiempo, están fuera del tiempo y no hacen nada acorde con el tiempo?
pobres gentes están ya muertas en vida. Por esa razón, cuando tú dices acertadamente cortar el cordón umbilical, es sentirse liberados. Cortar con el pasado y contar con el auxilio de la gracia divina es contar con una naturaleza sobre tu naturaleza que te va a traer esa energía que te hacía falta, ese poder que tú no conocías y sobre todo la presencia de Cristo real en ti que te va a alentar a vivir y te va a decir al oído: recuerda que vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Alégrate que estoy aquí. Don David. Padre, yo estoy viviendo un drama familiar. Usted lo sabe, lo conoce, de cerca lo ha vivido. La gente cuando llega a una edad adulta, a veces suceden situaciones físicas y se borra parte del pasado. Cuando viene un problema biológico, a veces una embolia o un infarto cerebral o como se le pueda llamar físicamente, médicamente, hay la afectación de las neuronas. Las neuronas son las que nos hacen recordar, de tener la memoria y de pensar, de tener vigente muchas cosas. Yo veo ese drama y veo cómo las gentes, cuando a veces por gracia de Dios continúan con vida, pero tratan de recordar y ya tienen borrado una parte de su memoria, pero de repente empiezan a tener cierta lucidez. Y voy a otra situación que me gustaría que usted me aclare. Según el gran filósofo John Kierkegaard, decía que Søren Kierkegaard decía que nosotros los seres humanos estamos regidos por nuestros sentidos, que percibimos lo que nuestros sentidos quieran, pero a veces nuestros sentidos nos engañan, que lo que estamos viviendo no es la realidad presente. Y hacía una alegoría acerca de que la luz que viene del sol, que está a millones de kilómetros de distancia, tarda en llegar a la Tierra, y cuando nosotros vemos esa luz, no sabemos si eso ya no existe. O sea, o la luna o cualquier astro que esté en el firmamento, lo que vemos es un destello de algo que fue hace mucho tiempo. Entonces no sabemos si nuestros sentidos nos están engañando y no estamos viviendo una realidad. Ese es el axioma de Kierkegaard. ¿Qué es lo que realmente sucede con el ser humano? Uno, cuando se le borra la memoria, y otro, cuando los sentidos nos engañan. Cuando se le borra la memoria al ser humano es porque, digamos, por 1000 razones le sucedieron. Razones fisiológicas, razones de carácter psicológico, en fin. Lo importante es que esta persona ya llegó a su fin, vive como un vegetal, ¿sí? Pero allí nosotros, ¿cómo lo vemos? Vemos sus acciones como neutras, ya no pasa nada, ni es pecado lo que ellos hagan, porque no están conscientes de nada, prácticamente, ¿no? Entonces, lo importante en la vida no es esperar que llegue ese momento, digamos, del malvado Alzheimer, ¿no? Hay que esperar siempre con ese ejercicio de vivir. Cuando yo vivo, cuando tú vives, cuando vivimos en realidad nuestra vida, el Alzheimer no se hace presente. Se hace presente cuando yo empiezo a vivir mi soledad, cuando yo me empiezo a aislar, cuando dejo de hacer lo que yo estoy acostumbrado a hacer, cuando dejo de leer, cuando dejo de orar, es cuando me invade todo eso. ¿Por qué? Porque encuentra un vacío. Y ese vacío se va haciendo tan grande, que destruye tu existencia, deviniendo en el Alzheimer. Bueno, entonces yo me baso al título del tema, que es Deja atrás tu pasado, sí, y vive tu presente. Es lo que continúa a Deja atrás tu pasado y vive tu presente. ¿Es cierto así? Es cierto. Entonces, nuestro pasado no lo podemos olvidar. Nuestro pasado lo tenemos nosotros como base de una memoria para no actuar mal,
para no cometer errores, para no delinquir, para no hacer muchas cosas que nos pueden como sociedad, como miembros de una sociedad, en estar, si yo olvidara que un semáforo en rojo no me está diciendo que debo de pasar, simple y sencillamente estaría cometiendo primero una infracción y segundo un atentado contra mi propia vida. Pero yo siento que el tema donde va es, obvio, todo lo que vivimos nos deja una enseñanza, positiva o negativa. He ahí el pasar de los días. El tiempo que pasó, ya pasó. El detalle está, según entiendo, es en no aferrarse en lo negativo que nos pasa, el no aferrarse en las cosas que no nos van a llevar a ningún bien y hacia ningún camino positivo, sino cuando estas cosas suceden, que nadie está libre de esto, en el camino de la vida, sea larga, sea corta, nos pasan cosas lindas, cosas feas, entonces es nuestro carácter decir, momento, y enfocándome más hacia el camino religioso, momento, yo tengo la fuerza, Dios está conmigo, tengo que elegir mi camino hacia lo positivo, hacia adelante y dejar atrás lo que me enferma y lo que me puede aferrar a ser una persona que me invada el vacío. ¿Es ahí, padre? ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Sobre todo haciendo énfasis en lo que decía el tío David. Cuando nosotros olvidamos el pasado, me refiero al pasado ignominioso. Pasado, entonces vamos a completar la frase. Deja atrás tu pasado ignominioso y vive el presente. Porque la historia es la maestra de la vida. Florecía. Entonces, si la historia es la maestra de la vida, pues vamos a conservar todo aquello que fue positivo, que es una sólida base para de allí despuntar nuestro presente, despegar el presente y llegar al futuro, ¿sí? Pero sin el pasado, cuando fue de ignominia, cuando fue de frustración, de fracaso, ¿para qué lo traes a la memoria? ¿Cuántas veces oímos, ay, hubieras conocido a mi papá fue muy negativo, ¿sabes cómo me castigaba? ¿Sabes cómo hablaba mal de mí? Los traumas. Son traumas psicológicos que nada tienen que ver en tu presente, ya déjalos, olvídalos, sepúltalos, perdona tu pasado, perdona a aquel que te maltrató, para que vivas un presente con todas las letras y en mayúscula, presente, regalo, obsequio. O aprende de esas cosas feas para que tú no lo repitas. Exactamente. Si la historia es la maestra de la vida, pues tú, con toda cordura, con toda sensatez, aprende de lo malo para no caer en el mismo error. Y, porque hay un refrán que dice, es propio del hombre el equivocarse, pero de los necios repetir el error. Si a refranes nos vamos, yo también metería mi cuchara. He sufrido tanto que soy insensible al dolor, es por una parte. Y yo hice en una expresión en cierto momento ante una escritora que yo siempre ponderé y que sé que era una persona muy, muy positiva, Tita Escudero, cuando le dije, no hagas girar al mundo, que el mundo gira solo desde hace millones de años. Padre, don David, y como siempre es un regocijo compartir con ustedes aquí este espacio que sirve única y exclusivamente para nutrir y embellecer nuestro espíritu. Hasta la próxima, don David. Padre, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.